Bienvenidos otra vez a un nuevo episodio de Nation of Immigrants. Estoy aquí con Aldo Celada Alfaro. Es mi primera entrevista de esta serie, donde estoy entrevistando a un cliente que no representé personalmente. Aldo, bueno, su mamá fue representado por Trent Powell, quien es otro abogado aquí con Tension Law. Y lo que usted va a escuchar de esta entrevista es un poco diferente, porque Aldo va a contar de cómo él viajó hacia los Estados Unidos con su familia, que cumplió años su hermana ya durante su viaje, de cómo ellos fueron separados cuando él tenía 18 años en la frontera de los Estados Unidos, separados de su mamá, su hermana, su papá, y duró 6 meses en centros de detención aquí en los Estados Unidos. Últimamente siendo deportado, y como él fue reunido 7 años después de su entrada a los Estados Unidos con su mamá y su hermana. Es una entrevista y una historia muy interesante. Espero que les guste y que nos visite aquí para escuchar a todas nuestras entrevistas, pero en particular hoy con Aldo. Entonces, Aldo Josué Celada Alfaro. Ok, muy bien. Cuéntame, cuando primero llegaron a los Estados Unidos, ¿cuántos años tenía usted? Tenía ya recién cumplidos los 18 años cuando venimos con mi familia. Y pues para todos fue algo nuevo, fue impresionante desde que un buen sentido, inclusive hasta un mal sentido, ¿verdad? Por las situaciones que pasaron. Una pregunta que siempre tengo es, ¿por qué venir a los Estados Unidos y no a otro país? ¿Por qué no buscar otros lados? Creo que se debe a que es el país de primer mundo que se encuentra el más, digamos, en Latinoamérica. Por Sí. ejemplo, uno no puede decir, obviamente, voy a ir a España, que se sabe que es de primer mundo porque, pues, hay todo un océano que divide el continente, ¿verdad? Ujú. Entonces, al ser el único país cercano, desarrollado, así, pues la gente opta por Estados Unidos. Bueno, hoy día lo que vamos a hacer es vamos a hablar de usted, del caso de asilo que ustedes llevaron. Principalmente su mamá, porque obviamente pasó algo en su situación en particular, ¿verdad? Sí. Um, pero queremos hablar de los motivos por los cuales su familia decidió venir a los Estados Unidos, qué estaba pasando en El Salvador, cómo consiguió el estado legal. Quiero hablar un poco acerca de lo que pasó en usted, que usted sí fue deportado, pero luego pudo volver a entrar de forma legalmente. Entonces, es toda una jornada completo y Sí. me gustaría cubrirlo de fin al cabo, ¿ok? Ok. Entonces, um, ¿por qué decidieron venir a los Estados Unidos de su país? Ok, creo que eso empieza por una situación que en El Salvador se estaba pasando, una situación bastante Ujú, fea, en la que pues gobernaban las pandillas. ujú, eh, Esas pandillas hubo un tiempo que se dedicaron a matar miembros de la policía a ese punto. ujú. Y, y obviamente pues mi familia temimos lo peor. Al ser mi papá pues miembro de la policía. Ujú. Y hubieron un par de ocasiones que, pues, de verdad estuvo cerca de pasar algo. ¿Y cuánto sabía usted de eso siendo menor de edad en su familia? Yo incluso como menor de edad veía cómo es lo que uno vive. Ujú, Por ejemplo, yo saliendo de la escuela, yo me podría encontrar a estas personas que eran pandilleros, me las podría encontrar y podía pasar a la par de ellos. ujú. Pero obviamente uno se corría el riesgo de que en cualquier momento pues le pudieran hacer algo. Y usted mencionó que su papá siendo policía, esto ocurrió en un tiempo en que estaba matando hasta las Sí. policías. Entonces, en la situación de su familia en particular, ¿qué estaba pasando? Pues nosotros incluso nos tuvimos que mover de lugar en lugar dentro de El Salvador Ok. porque pues ya era demasiado el acoso de estas pandillas. Pero aún así era como que persistían de alguna, Ujú, aunque quizás de menos, era menos el acoso. ujú, Eh, pero digamos que eso fue
la situación. Es decir, como que la persecución que había a estos grupos que era la Policía Nacional Civil. Ujú. ¿Y su papá siempre había sido policía o cómo? Sí, creo que para el 2015 él llevaba como 20 años, Ujú. aproximadamente. No le podrá dar un número exacto, pero empezó desde el año 93. Yeah. Entonces toda la vida, toda su carrera, Sí, toda su policía. carrera, sí, policial. Okay. Su comisionado y ya, digamos, ya estaba de lo más alto, ya después solo le faltaba llegar a comisionado y ya, eso era el rango más alto. Oh, ok, wow. Otra vez, nosotros siendo abogados de inmigración conocemos muchos de El Salvador, de otros países. Cuando viene al tema de corrupción dentro de la policía, eso es, o sea, una dificultad. ¿Su padre jamás mencionó cosas así con usted en su carrera? Porque Eh, parece que llegó a un lugar más o menos alto, sí. pero aún estaba él sujeto a persecuciones, amenazas de pandillas. Sí. Entonces, Lo que pasaba también era de que era persecución, obviamente, al cuerpo, como ya mencioné, a la policía y a familiares de miembros de los que eran policías. ujú. Hubieron ahí un par de noticias o más de que habían asesinado que a un hijo o a tal Oh, familiar de esos wow. policías. Entonces, como que cada vez eso se iba poniendo peor. Pero a mí, digamos, ya si hablamos de corrupción, al menos conmigo, mi papá, no tengo algún recuerdo que me haya dicho. No sé, quizás porque uno, al ser papá, no es cosa que lo hable con los hijos, ¿verdad? Ujú. Cuando sobre todo yo era que tenía que 14, 15 años. ¿Sí? El hecho de que su padre era policía le dio más confianza a la policía, ¿sí o no? Obviamente, si hablamos los últimos años, que del 2014 al 2015, Ujú. era como que se puso tan tensa la situación que de verdad daba miedo decir yo soy policía, así. Entonces lo mismo pasaba con las familias. Era como que muy cuidadosamente, pues, sabía con quién se compartía. Ahí había que tener cuidado. Ujú. Pero todo el tiempo atrás, antes de que se pusiera así, obviamente era como que, o sea, sí, un orgullo, uno lo decía a todo y pues no pasaba nada. Jamás sus padres le detallaron a usted siendo menor de edad de las amenazas específicas, las cosas específicas que estaban ocurriendo. Recuerdo una vez que mi papá iba a parquearse. Ujú. Entonces, él, digamos que tenía que primero meter a un callejón. Y en ese callejón era donde se ponían esos pandilleros. Entonces, cuando mi papá se metió, se le acercó uno y le puso una pistola en la cabeza. Entonces, le dijo, no. Siendo policía, Él- simplemente se él- acercó. ellos ya sabían que mi papá era policía. Ya sabían Ya eso. sabían. Pero mi papá andaba civil, no andaba Ok, uniformado. all right. Entonces, no recuerdo bien, pero yo creo que, según lo que, bueno, mi papá cuando le pusieron la pistola en la cabeza, él solo retrocedió con el carro, se fue de reversa, Ujú. hasta llegar hasta un portón ahí grande que había, y así llegó a la casa yéndose de reversa. No lo siguieron tanto, pero o sea, lo mantuvieron apuntándolo a él, Ujú. y pues no pasó nada. Esa fue algo, digamos, una de las cosas que pues tengo marcado de qué de tipo de amenazas o que eso a punto de pasar algo. Eh, en otra vez, bueno, eso fue ya cuando ya nos habíamos ido de la casa, de ahí Ujú. donde vivíamos, porque nos tuvimos que mover dentro de El Salvador. Eh, a otra que era vecino de nosotros, le preguntaron que Estos momentos que usted citó, estos fueron los eventos que les hicieron decidir tomar la decisión de venir a los Estados Unidos, o básicamente son ejemplares de lo que estaba pasando por los años. Es decir, eso es un resumen de lo que estaba pasando, porque pudieron haber pasado muchas otras cosas. Pasaron muchas cosas. Otras Yeah, muchas yeah, cosas yeah. más, O obviamente. sea, entonces, Pero, acercándolo para pero, apuntarle con una pistola, sí. eso es normal. Pero, sí, pero después pasó algo
que no recuerdo bien a detalle porque, como le digo, los papás, pues a uno como menor quizás no le comparten mucho, Usted ¿verdad? tenía 18 años, sí, es cierto. Menos, porque para ese entonces yo tenía Oh, sí, es 17, sí, cierto, porque esto sí, estaban pasando antes de sí. tomar la decisión. Y del 2013 al 2014 fue cuando se puso todo bien feo. Ok, bueno, Pues, explícame de qué pasó, cómo se puso feo y qué fueron esos pues las eventos. pandillas, digamos que fueron creciendo y el Ujú, acoso era más. Digamos, quizás no, al inicio a las personas, ujú. obviamente a cualquier civil. Pero ya después las pandillas era como que el acoso a la policía en sí. ¿Y jamás algo ocurrió a usted o solo a su papá, solo a su mamá? A mí así, una vez yo venía en la noche, venía de clases Ujú. y estaban como 10 en una tienda ahí en una tienda. Y uno se acercó y me dijo que me acercara. Y yo me acerqué un poco, yo ya, bueno, ya con un poquito de miedo. Ok. Y me dijo que si tenía 50 centavos que le diera. Y yo como que le respondí que yo no tenía, no andaba, de verdad no andaba nada. Y después me sacó la pistola y me dijo que le diera mi teléfono, que si no ahí iba a quedar. Y obviamente, Así, sí, así nomás. así pasó, así de ¿Y con rápido, cuántos años tenía usted cuando esto ocurrió? como 15. 15 Sí. años. ¿Y a dónde iba? O sea, ¿en qué Venía de rumbo? clases, ya ¿Venía de era en la clases de la noche. escuela? Sí, no, eran clases particulares, otras Ok, clases particulares de idioma inglés. ok, listo. Entonces yo venía y pues pasó eso. eh, digamos que eso es el único recuerdo que yo digo que muy bien que solo eso me pasó. Ujú. Porque como le digo, todos los días que yo venía de la escuela, yo iba con miedo de que cualquier rato ellos podían estar ahí. Que Mm. ellos podían... Ya después de esa fecha. ya después de eso, sí es que usted los iba a ver ahí como de verdad los iba a ver. Ujú. Que anduvieran caminando o se quedaran sentados en algún lugar. Ahora, usted también tiene una hermanita, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es la diferencia en las edades? ¿Cuántos años tiene 5 ella? años de diferencia nos llevamos. Entonces ella tenía 13 cuando ustedes vinieron primero, en primer lugar. Ella sí, ajá. Sí, Ok. por ahí. ¿Habían amenazas en contra de ella o eso también fue uno de los miedos? Y obviamente siempre el temor siempre estaba, pues, por Mm, ser, como ya le conté, un miembro de la policía, que en cualquier momento podían actuar ellos. ok. Y cuando viene usted estaba hablando de estas circunstancias feas que personalmente vivió, pero eso fue condiciones generales o tuvo que ver, usted cree, con lo que estaba pasando con su papá también. Yo siento que todo, porque uno como la experiencia, obviamente, sobre todo cuando es joven, le queda muy marcado, ¿verdad? Todo lo que le pasa. Sí. La situación en la que usted vive, Ujú, el que anda con el temor de que algo le puede llegar a pasar. ujú. Y pues, sea como sea, puede llegar a ser traumático. Entonces usted sí cree que los encuentros que usted vivía estaban relacionados a lo que su papá vivía también. Creo que mi papá, obviamente, por ser miembro, pues, de la La policía, policía. obviamente lo vivía más intenso, más de cerca, Ok. porque él tenía que cuidar que se sentía con esa obligación debo de cuidar a mi familia. Ujú. Pero sí, al final fue que cada quien, pues, lo vivió de manera diferente. eh, pero siempre siendo una experiencia que no le gustaría, pues, volver a vivir. Sí. Entonces, ¿en qué momento decidió venir a los Estados Unidos? Usted, o sea, ¿fue un evento en particular que la familia tomó la decisión o Eh, fue simplemente la intensidad aumentaba y no querían esperar un momento en particular? fueron dos cosas. Obviamente la intensidad que se va creciendo. Ya, ya. Y el otro evento, el otro suceso, sí pasó algo que mi papá fue a poner la denuncia, Ujú. pero no recuerdo bien en sí qué fue lo que pasó. Pero la denuncia ya está, pues se puede leer. Está como... Entonces, su papá, siendo policía, hizo una denuncia oficial Sí, también. hizo denuncia oficial. Porque uno Pero, supone que tuvo una posición alta dentro de la sí, policía, porque simplemente no
dentro del arreglo mismo como pedir protección, pero él hizo una denuncia formal. Sí, sí. ¿Era necesario? Es decir, sí era necesario, porque Ok. cualquier cosa pasara, pues ya había registro de eso, ¿verdad? E hizo la denuncia porque ya aumentaba Ya la aumentaba, frecuencia de ya la... era demasiado. Digamos que eso fue el detonante. Ok. Ya después de eso fue de que mi papá pues ya habló con mi mamá y ya pues decidieron pues que nos teníamos que ir del país. Yeah. Ahora, antes de poner la denuncia, sí se mudaban dentro del país, ¿verdad? Ya nos habíamos movido. ¿Cuántas veces? Una vez. Una vez. Entonces, primero aumentaba la intensidad del acoso, de las Sí, amenazas que recibían. Se mudaron sí. Y y aún seguían. así, una vez yo visité a una amiga. Esa fue otra experiencia que yo no la viví, pero mis papás la vivieron. Para ellos fue horrible. Yo fui a visitar a una amiga, perdón. Entonces, ya a la hora de irme, yo le llamé a mis papás que me fueran ya a recoger. Ujú. Eh, y no me acuerdo por qué, pero nos detuvimos un poco con esa mi amiga. Digamos, nos tardamos más en estar nos detuvimos a hablar sobre algo. Pero en ese tiempo que nos detuvimos a hablar, mis papás ya estaban abajo esperándonos en un parqueo. Ujú. Entonces, mientras ellos esperaban por nosotros, pasó una mujer que nosotros sabíamos que sí era, pues, tenía afiliación con las pandillas. Y se acercó donde mis papás, que me estaban esperando, y les preguntó, ella quería hacer plática como hacer tiempo. Mm. Y pues fue como que ella les avisó a los otros que nosotros ahí estábamos. Mm. Y en eso que ella estaba haciendo quería hacer tiempo, ya venían los otros, pues, muchachos. Ya Oh, ¿en trabajando. serio? Sí. Y en eso fue de que yo solo me subí al carro y nos fuimos. O sea que si yo me hubiera tardado 5 segundos más, creo que sí, Algo habría sí, pasado. por 5 segundos o 10. Y eso solamente volviendo a su primer residencia para visitar el Sí. lugar Yo estaba visitando general a un amigo, a una y amiga, ya. perdón. Y ya, imagínate. Y esa Wow. fue la última vez de que yo pues me acerqué ahí Por donde... motivos de miedo, ¿verdad? Claro. Yeah. Hablemos ahora, entonces, tomaron la decisión de venir a los Estados Unidos, ¿verdad? Porque las amenazas aumentaban, su papá hizo denuncia formal. Primero de salir del país, ¿recibió ayuda de la policía, su papá? Según recuerdo, solo fue la denuncia. La denuncia. Pero No fue se como extendió que... ninguna ayuda. No se extendió nada más. Solo la denuncia y, ok, la situación ya está fea, tenemos que hacer algo y vámonos del país. Porque ya habían mudado una vez. Eso Sí. Y no ayudaba solucionó el mucho. problema. No lo solucionaba al Okay. 100. Sí. ¿Y cómo viajaban hacia los Estados Unidos? Digamos que obviamente fue pues por tierra. El primer día que salimos, por la situación que tenía la persona que nos llevaba, digamos que no podíamos hacer el típico camino de Guatemala, de El Salvador a Guatemala y de Guatemala a México. Entonces tuvimos que pasar por Honduras y de Honduras a Guatemala. Ok. Entonces, en Honduras, pasando Honduras, nos intercepta la policía de Honduras. Ok. Nos intercepta, pero no de la mejor manera. Digamos ¿Cómo que hicieron? nosotros íbamos corriendo de ellos. De la pandilla. No, de la policía de Honduras. Oh. En Honduras, no, ya estando en Honduras. Se metieron a Honduras y Ajá. luego... Estamos en una casa. Ok. Porque el vehículo en el que nos llevaban, pues en una llanta se pinchó. Tuvo problemas con su vehículo. Quedaron en una casa en Honduras por un tiempo. Entonces, como que los residentes alertaron pues de que había gente. Y a los minutos salimos corriendo porque nos dijeron de que ya andaba ahí la policía. Mm. En eso que corrimos... ¿Para hacer qué? O sea... para irnos a una zona montañosa, Pero ¿por para qué tener escondernos. miedo de la policía de Honduras? Okay. Porque no habíamos entrado legalmente a Honduras porque él nos había dicho a la persona que nos llevaba que no podía ser así. Entonces confiaban en su guía, Ajá. querían evitar la policía, Ajá. seguían con su camino. Sí, entonces corrimos a zona boscosa, montañosa. Uh-huh.
y ya venía la policía atrás. Entonces ya cuando la policía, digamos que nos alcanzó, estábamos cerca de ellos. Ok. Después de correr, pues nos dispararon. La policía de Honduras nos disparó. ¿Pero por qué dispararles a Sí, ustedes? ajá, Son una familia. exacto, esa fue la pregunta que todos nos hicimos. Nos disparó y nos dijeron deténganse. Y ¿No estaban disparando al aire no, nos dispararon. hacia ustedes? Sí. Ok. Y gracias a Dios, pero no le pegó a nadie, pero dispararon a nosotros. Wow. Ok. Y en eso nos detuvimos, obviamente. Y ahí fue que ellos llegaron todos, eran como 4 o 5, recuerdo. Ujú. Y ya nos dijeron que si habían alguien más, que cuántos eran. Y todo esto mientras hacían las preguntas, él con el ¿Y fusil. iba solo su familia o sí había un grupo de personas? Mi familia y otro grupo de personas. Entonces, pero él con el fusil, así como que con intimidación. Oh, ok. ¿Y cuántos andan? ¿Cuántos son? Entiendo. ¿Y por qué disparar en primer lugar si es la policía, verdad? De Honduras y ni siquiera sabe que, o sea, Ujú. no sé, no tenía sentido. Ya. Y bueno, ya de ahí nos subieron a un pickup, nos llevaron a la estación de policía. No, a todo eso no nos esposaron ni nada, solo nos llevaron. Ujú. Nos llevaron a la policía y estuvimos toda la tarde. Y a todo eso, toda la tarde, mi papá era el que estaba dando la declaración de cómo había sido los sucesos. Ujú. Entonces, digamos que nos estuvimos ahí toda la tarde, sobre todo mi papá, discutiendo de que la policía nos había disparado. Y ellos los negaban, que que no había sido así. Al final, pues creo que quedó como ellos quisieron. Ok. Pero mi papá se mantuvo firme de que nos habían disparado. Pero, ¿qué pasó después de este encuentro con la policía? ¿Pudieron Al seguir? final, ¿Los dejaron ir? ya era la medianoche. Nos llevaron a la frontera ya. No, digamos que nos ¿Frontera deportaron de de Honduras. El Salvador y Honduras? Nos deportaron de Honduras. Nos deportaron de Honduras. Ok. ¿Pero en la frontera de Honduras y El Salvador? Ajá, ¿O la sí, frontera la de frontera, El Salvador no. y Guatemala? No, la frontera, obviamente la frontera de Honduras y El Salvador, ya para deportarnos. Ok. Sí. Y digamos Y- que pasamos que desde las 12 de la medianoche hasta las 2, casi 3, ahí detenidos, pues ya en la frontera de El Ok. Salvador, en manos de, ya en manos de la aduana de El Salvador. Ujú. Ya de ahí, no me acuerdo, ya todo ese proceso del por qué, porque pasó algo también, algo que no teníamos contemplado, bueno, mis papás, era de que a mi hermana se la llevaron detenida por ser menor de edad, Dentro de Honduras. pero es que fue bien extraño. Es una de las cosas que yo ahorita no comprendo porque obviamente yo también era menor de edad, ¿verdad? Ujú. Pero creo que quizás con mi hermano lo hicieron porque todavía era más menor todavía. Era mucho. Entonces, se la llevaron detenida, mi hermana, donde digamos que se la llevaron detenida en una como casa hogar Mm. de niños. Eh, ¿Y por cuánto tiempo estaban demorados para recogerla a ella? Eso ni siquiera lo sabíamos. Liberaron a mi hermana, no sé cuál fue todo ese proceso porque yo no sé. De verdad. Entonces, ya de ahí volvimos a decidir que pues teníamos que intentar volver a irnos. Porque no había seguridad en El Claro, Salvador. teníamos que sí o sí irnos. Ya de ahí nos fuimos legalmente ahí creo que por el mismo lugar, por Honduras. Cruzamos el río así, recuerdo que hasta acá me llegaba el agua, a mí. Oh, wow. Sí. Y la ¿El río corriente de dónde? de Honduras, de Honduras, El Salvador. Ok. Entonces, ya de ahí, mojados, nos subieron a un pickup. Ujú. Y ahí nos llevaron atrás, en la cama, atrás. Y de ahí nos subieron a un bus, y ese bus ya iba a ruta como para la frontera con Guatemala. Ok. De Honduras y Guatemala. Ajá, de Honduras a Guatemala. Digamos que nos tomó como 3 horas en llegar a la frontera con Honduras. Pero ahí nos detuvieron autoridades creo que de Guatemala. ¿De Guatemala? No recuerdo. De Guatemala y Honduras. Sí, Le porque detuvieron estamos otra en el vez. punto fronterizo. Sí, ya era Ok. el punto fronterizo.
prácticamente nos interrogaron a mi papá y a mí. Solo a No a su mamá, no. No, ellas dos, no sé por qué, pero no las bajaron con nosotros. Ok. All right. Porque nosotros íbamos en el bus. Entonces se subieron autoridades Ujú. no recuerdo si de Honduras o de Guatemala, que eran, creo, agentes de migración. Entonces nos bajaron, solo nosotros dos nos bajaron. Creo que mi papá y yo estaba en la misma situación, que tenía esa preocupación de que qué había sido con mi mamá y con mi hermana. Ya. No, Porque obvio. ellas las dejaron, o sea, se fueron. ¿En serio? Pero, es decir, pero siempre en el bus iba alguien que iba encargado de nosotros. Nos estuvieron ahí, nos interrogaron, nos estuvieron de verdad como 3 horas parados. En la frontera de Guatemala y Sí, Honduras. parados, que para donde íbamos, o sea, era un interrogatorio. Y Mm. nos interrogaron por separado igualmente. Nos llevaron un cuarto a cada quien y interrogarnos. Ujú. Entonces ya luego dijo como 2, 3 horas, le Sí, dejaron sí, salir y sí. ya alcanzar el bus Sí, donde iba su mamá y sí. su hermana. Ok. Y es decir, y nos interrogaban de una manera bien, bien particular. Digamos que uno tenía como que muy parado y así recto. Y ellos se ponían así, de cara. Ok, yeah, gritándole. Casi, Entonces, sí. ok, all right. ¿Y por qué cruzaron? ¿Por qué cruzaron de esa manera? ¿De dónde vienen? ¿Y por Pero qué vienen al fin y huyendo? al cabo les Sí, dejaron ir. sí. Bueno, Ok. ya después de todo eso, ya llegamos a Guatemala. Una de las preguntas bueno, una de las cosas que quieren hacer ahora es deportar gente, por ejemplo, de El Sí. Salvador y hacerles quedar en México. Sabiendo que la corrupción fue tan fácil, ¿sentiría seguridad en México o no? No sabría si responder porque obviamente no he vivido en México. Mm. Es decir, siento que no tengo ¿Sintió con criterio. seguridad en su viaje? Digamos que obviamente siempre había el riesgo de que, porque incluso si usted va en el bus, va en carro, lo que sea, Ujú. siempre hay siempre hay puntos migratorios que ponen. Obvio. Obviamente esos puntos son estratégicos, ¿verdad? Yeah. Pero siempre es como que se lo va a pasar. Aunque por el otro lado, pues esas personas que se dedican a eso se le ingenian para evadir todos esos puntos, ¿verdad? Pero sí hay bastante presencia, pues, de agentes Ok. migratorios. Ok, entonces de todas formas los federales en México les dejaron seguir con su viaje. Sí. Llegaron a la frontera de los Estados Unidos y México. Digamos que cuando nos detuvieron, creo yo que era por ya casi llegando a Veracruz que nos detuvieron. Ok. Es decir, ya habíamos hecho un buen recorrido. Ok, ya, no, sí. Entonces, pasamos, después de eso que nos detuvieron migración, dormimos como en otra, como casa, una casa grande. De ahí, al día siguiente volvimos a salir en carros particulares normales. Ujú. Eh, y digamos que llegó por Tamaulipas, ya llegando a Tamaulipas, digamos que nos dejaron como unos apartamentos, como unos condominios. Ok. Y ahí a mantener todo cerrado. ¿Por cuánto tiempo? Como por 3 días. Ok. Pero Entonces se sí. metieron. Nos dejaron ahí y que no teníamos que abrir la puerta a nadie. Ok. Que por cierto, creo que dentro de esos días, sí, uno de esos días fue el cumpleaños de mi hermana. Oh, Entonces, wow. sí, obviamente no fue el mejor de sus cumpleaños. No, Sí. obvio que no. Pero sí fue como que bastante, o sea, ahora en día, sí fue, uno lo ve y lo dice, fue bastante significativo. Porque fue el último cumpleaños que pues mi hermana tuvo la oportunidad de que pasáramos los 4 nosotros como familia juntos, sí. Yo supongo que ahora a su hermana se le permitió quedar aquí. Ella ya habla inglés, ¿verdad? Sí, sí. ¿Se graduó de high school ahora o...? Uh-huh. No, high school ya la terminó. Ya terminó como... Creo que la terminó como en el 2018, creo. Ok, yeah. 2018, 2019, por ahí. Por ahí. Ya después de los 3 días dentro de esa casa que ocurrió. Ya después nos
fuimos como a una terminal de buses, nos llevaron a una terminal de buses. No era para pasar la aduana, porque obviamente ese bus pasaba por la aduana y ya iba para Obvio. Estados Unidos, sí. Ya, va adelante. Sí, entonces ya en el bus nos subimos como al mediodía, por ahí. eh, y digamos que del bus nos bajamos como a las 7 8 de la noche. Y nos bajamos en una zona que era árida. Era como casi como no había nada. Era puro árbol, tierra, polvo y así. Ujú. No había nada. Nos bajaron allí y digamos que ahí en los matorrales, en el monte, ahí nos quedamos un rato, como que a esperar indicaciones a ver a dónde nos movían. Y, y digamos que ahí pasamos como una hora esperando a que nos dijeran. Ya después nos volvimos a mover y digamos que pasamos toda esa madrugada, es decir, desde las 8 de la noche que nos bajaron hasta como a como al mediodía del día siguiente, así en zona, así. Es decir, andar caminando. Y varios de esos lugares eran como que, como plantas con espinas. Mm. Y así quedaron, era como que uno tenía, se hacían rasguños bien feos. Ya. O habían que pasar, que alambrados. Bueno, esa es de las cosas que usted mencionó, que es una zona árida. Sí. Muchas personas, bueno, la- es un lugar peligroso Claro. cruzar así por ese Sí. lado en vez de por un camino. Como usted dijo, el bus iba Sí, iba sí, para la entrada de los para la Estados aduana, Unidos. sí. Pero eso es uno de los problemas, que es un camino peligroso venir a entrar a los Estados Unidos de esa forma. Am, y los riesgos se extienden no solo a las fuerzas naturales, sino también a las fuerzas humanas que uno Sí, encuentra en claro. camino. Pero siga, adelante. Ya pasamos todo eso, ya de ahí cuando fue como que ya se llegó al mediodía del día siguiente Ujú. y no sé cómo, no recuerdo, pero ya nos dijeron de que un carro del otro lado de la calle ya estaba esperando por nosotros. Era como un taxi, según recuerdo. Entonces, nos fuimos al taxi. Ya eh, dentro de los Estados Unidos, no, no. no, aún Siempre, no. siempre aún seguíamos en México, Ok. siempre. Creo que todo eso lo pasamos para rodear parte como de la, no sé, no sé, pero es como que ahí había como un Para checkpoint, evitar más federales, para algo evitar así. un checkpoint, que era muy grande, según Ya. lo que recuerdo. Ujú. Entonces que por eso habíamos caminado todo eso durante la noche, madrugada y parte de la mañana. Entonces nos subieron al taxi y a medida íbamos pasando, porque ahí íbamos para Reynosa, Ujú. nosotros ya íbamos para Reynosa, es decir, ya muy cerca de la frontera ya. Eh, Ahí sí pasamos, recuerdo, un checkpoint Ujú. ya de migración. Y pasamos, no sé cómo, pero no nos detuvieron, pasamos como a la par, así. Pasamos, no, o sea, ni siquiera a la par, pasamos todo el checkpoint. Ujú. Y ni siquiera nos detuvieron. Y eso, lo que nos habían dicho era de que era de los últimos ya, pues, de los últimos que nos íbamos a encontrar. Llegamos a Reynosa y, y después, nos metieron a una casa, nos pusieron a una casa Ujú. que daba muy mala espina, era de muy mal aspecto. Era como esas casas que ocupan que delincuentes solo para pasar el rato, para esconder cosas. Ya. Eh, entonces nos fueron ahí, esa misma noche que que nos dejaron ahí, eh, nos dijeron que andaban los militares cerca y nos escondieron, Mm. siempre dentro de la casa. Ya un día en la noche fue de que nos dijeron de que ya podíamos pasar la frontera, que ya era seguro. Ok. Salimos de la casa caminando, nos fuimos ya de la casa ya al río caminando. Y De la frontera de los sí, ya de Estados la Unidos de frontera México. ya a pasar el río Bravo. Ok. Así de cerca estábamos ya.
Entonces nos pasaron el río Bravo, no nos mojamos. Ni estaba, ni la parte donde pasamos estaba, no era No era mucho agua. no era Entonces, mucha agua. Sí. cruzaron Entonces, secos. porque nos subieron como en una cama inflable nos subieron. Ok. Y entonces todos nos subimos en la cama inflable y ellos nos iban empujando. ¿En serio? Y Sí. así cruzaron. Sí, en esa parte sí es como que qué bien que no nos sufrimos ahí, ¿verdad? Es cierto. Porque hay mucha gente que incluso ha perdido la vida lamentablemente intentando No, cruzar es el río, cierto. sí. He leído Sí. noticias Se y leen a también he diario. escuchado de clientes que habían personas a quienes Sí, eso o que, le ocurre. o que solo cruzar el río les cuesta mucho Ujú. por la corriente o por la gran distancia que tienen que nadar. Incluso algunos tienen que nadar. Yeah, bueno, imagínese viajando así con Sí. niños pequeños también. Y con muy, niños pequeños o muy mujeres preocupante. embarazadas, imagínate. muy preocupante. Sí. Pero sí, en el caso de nosotros, así fue. No nos costó pasar el río Bravo. Okay. Ya después nos dejaron ahí. Ya ahí ellos se Ya fueron. estaban dentro de los Ya en Estados Unidos y Estados dijeron, Sí. adelante. Sí. Y entonces ya ahí la intención era que nos aprendiera ya migración, Border Patrol. Entonces querían encontrarse Sí, con... sí. ¿Y por qué? Creo que es por lo que, en parte, es por lo que a uno le dicen, lo que a usted le dicen. Es como que digamos, hay un coyote, ¿verdad? Una persona que se dedica a eso, al Ujú. tráfico. Entonces, si esa persona, si usted está acá, si usted está bajo manos de esa persona, obviamente usted va a escuchar, le va a escuchar las indicaciones que esa persona le dice, ¿verdad? Y usted es como que aunque no tenga mucho sentido para usted, pero va a hacer caso, ¿verdad? Por un lado, generalmente tendría permiso de entrar a Honduras, Guatemala, México. ¿Por qué no entrar Ajá. de forma Sí, legal sí, y simplemente llegar a la exacto. aduana y Sí, decir, ese es un punto. uno Porque, podría haber hecho eso? sí, por esos puntos, pero si ellos le dicen, no, vamos a cruzar ilegalmente, uno no puede decir también, ¿verdad? Porque está a manos de ellos. Uno está confiando a alguien Sí. que supuestamente... O confiando o con miedo de que, ¿y qué pasa si no les hago caso? Yeah. Sí. Entonces, ¿sí se encontraron con los servicios migratorios dentro de los Estados Digamos Unidos? que ya anduvimos caminando, Ok. creo que anduvimos caminando como un par de horas. Aún en un lugar árido, ¿verdad? Sí, ya. Pero de la madrugada, dijo. Y Entonces, no- muy temprano en la mañana, no hacía mucho no, calor, ya, ¿verdad? no, era en la madrugada. Entonces, como a las 2 horas después de andar, y nosotros andamos caminando, así, a ver si veíamos a alguien. No, nada. Y ya después, ya pues nos encontraron, nos llevaron ahí a una, creo que era como cárcel federal, que es donde llevan a las personas que recién, cárcel federal, ajá. Tienen lugares para Sí. tener a inmigrantes que Sí. reciben en la frontera, ¿cierto? Pero sí, hubo un punto que después de eso, a mi papá y a mí nos llevaron como a una cárcel federal. Pero le digo cárcel federal, no centro de detención. Pero solo nosotros, es decir, inmigrantes aparte y Ok. obviamente criminales aparte. Y entonces, ¿se dividieron? O sea, ¿usted y su papá marchaban en otro lugar que su mamá y su hermana? ¿O iban Sí, los cuatro sí. juntos? Es decir, ya cuando pues Border Patrol nos llevó aquí a... Eso casi seguro que era cárcel ¿Border federal. Patrol los separaron Ajá. o ya estaban separados antes No, de es decir, nos encontrarse? llevaron a un mismo lugar. A un mismo Los lugar. cuatro. Los cuatro. Ok. Pero ya estando ahí, solo nos dijeron que pusiéramos nuestras pertenencias en una caja. Ok. Y ya nos dividieron mi papá y yo aparte y mi mamá y mi hermana ya en otra celda. Su mamá y su hermana los dejaron entrar al país, ¿verdad? Sí, Porque en la frontera les tienen que dar una entrevista de temor creíble. claro. ¿Y usted también fue entrevistado, algo así? Sí, Usted ha dicho todo este tiempo, bueno, fui menor de edad, pero sí había cumplido los 18 años, ¿cierto? ya tenía yo 18 Ya, años. Sí. cruzando la frontera, pero En- apenas, ¿verdad? Entonces, bajo eso, que yo ya era mayor de edad, yo ya entraba como una persona, digámosle, un poco aparte. Ya no Exacto. tanto que No dependía de como mi grupo familiar, Ajá. sino adulto digamos, separado. digamos que sí, pero al final obviamente se tomó todo como grupo familiar. Obvio. Al final, Porque así ya en fueron, el proceso así entraron, migratorio. Sí, porque al final así fue. así. Yeah. Digamos, en el primer centro de detención que yo estuve, ya ahí yo estuve yo solo. Mi papá lo mandaron a otro estado.
Oh, wow. Sí. Ya Separó a usted de separado, su papá sí, también. sí. Y mi mamá, todo esto Wow. ya estaba, pues, donde mis familiares, ya acá en Estados Unidos. Ujú. Eh, ya estando yo ahí en ese centro de detención en Texas, Ujú. como casi al mes, me hicieron la entrevista del temor para Después de determinar. un mes. Casi, sí. ¿Y qué estaba haciendo mientras esperaba un mes? Detenido, es decir, ahí. No le dieron ninguna entrevista del por qué estaba en el país. Nada No, así. solo fue, ya soy ahí. Ok, ya uno cuando está adentro, Ujú. obviamente, antes de que uno lo pongan en centros de detención, no explican nada. No sé si ahora en día lo hagan, la verdad. Había gente que hablaba en español, sí. Sí, es decir, toda la gente, como era centro de detención, Ya. casi, bueno, digamos que un 60% eran latinos o hispanos. Las personas Las metidas en la personas cárcel. detenidas, las personas detenidas. Ok, pero las personas, los del Border Patrol, habían gente que sí hablaba en Mm, español, ¿verdad? No, ya ahí Border Patrol ya no había. Lo único que había ya era como de seguridad privada, que eran los que Y si están algunos los de de ellos detención. hablaban español. Recuerdo que solo... No hay, no. En Texas no había nadie que hablara español. Pasó un mes entero Sí, antes que usted recibió la entrevista de sí, temor pero creíble. uno cuando llega ahí, a uno no se la... Es decir, no llega sin saber nada uno. ¿Cuál es el proceso? ¿Qué es lo siguiente? Sí. Entonces, a medida que usted va hablando con la gente que está allá adentro, que ya ha pasado algún tiempo, es que uno digamos, más o menos va encontrándole sentido a todo esto. Ujú. Que cuánto debe uno de esperar o cuánto al tiempo le llaman a la gente para la entrevista. Ujú. Pero conmigo, digamos que se tardaron un poco más de lo normal, hasta después de entender yo eso, o a saberlo. Porque fue como que mi papá había explicado, pues, que nos habían dividido, a mí y a él, en el centro de detención al que él lo habían enviado. Ujú. Entonces, yo estaba como en la lista de que me iban a transferir a donde él estaba. A la misma lugar A donde la estaba su misma, sí. papá. Ok. Entonces, para llegar hasta ese otro lugar donde él estaba, fue otra travesía. ¿Y Eh, últimamente se juntó con él en la cárcel? ¿O no? sí, sí. Sí, ok. Entonces, Pero, digamos, fue la entrevista casi al mes. Digamos que generalmente, no sé si ahora en día, ¿verdad? Porque eso fue hace 10 años, como le es comento. cierto. Pero Me cuando parece que no ha cambiado sí, mucho. bueno. Entonces, yo recuerdo que era así, la entrevista del temor creíble se lo hacían como a las 2 semanas, o menos. Te- En las detenciones. Debe En las ser menos que un detenciones. mes. O sea, ajá, en las detenciones, porque yo sé que ya estando afuera Ujú. es diferente. Ujú. Digamos que conmigo casi tardaron el mes. Ok. Y después de esa entrevista es que uno va a corte. Todo eso le Ya, digo ya es estando en, cierto. en centro de Si detención. usted pasa la entrevista de Ajá, sí, temor ajá, creíble, claro. recibe cortes porque un juez debe revisar su Ujú, caso. ujú. Pero si no recibe, si no pasa, si no tiene éxito en la entrevista de temor creíble, pueden deportarle Ujú, de sí, forma inmediata. sí, Entonces, el hecho de que usted vio un juez quiere decir que ellos le entrevistaron y encontraron que claro. sí Ajá. tenía un temor creíble, que Ujú. había pasado algo en su Sí. país. Es algo que sí, no aclaré, pero sí, así como, justo como usted lo ha dicho, así lo recuerdo yo. Ya. Eh, entonces, digamos que me dieron el temor creíble, Ujú. ya me llegó el documento, un paquetito como que es, ¿verdad? Pero todo eso ya a mí me lo dieron ya estando incluso con mi papá. Es decir, que se tardaron como un mes y medio en darme respuesta. Entonces, Un mes esperando la entrevista y otro mes y medio para casi, recibir el paquete de casi, aprobación casi. de Sí, la entrevista de temor sí, creíble. sí. Entonces, 2 meses y medio 2 para que meses y le medio abran y dos... una corte. Entonces me tocó esperar otro mes para la corte. 3 meses y medio para Casi llegar 3 a meses corte. hasta llegar a la Y primera todo corte. dentro de la cárcel. Sí. Bueno, Ok. detención, aunque al final es cárcel, pero le llaman centro de detención, ¿verdad? Ok. Pero bueno. Detenido siempre, Sí, 3 meses y medio dentro de los Estados Unidos. Sí. Por mientras su mamá y su hermana ya están viviendo en los Estados Unidos, ¿verdad? Sí, ya en proceso, pues. Creo que en ese proceso sí ya estaba Porque lo que generalmente sucede si no les detienen y como su mamá estaba con su hermana, estoy seguro que le entrevistaron en el mismo momento que les agarraron.
y pronto les dejaron ir poco Sí. después. Quizás en otro escenario se hubiera pasado. Sí. Yeah, Muy seguramente hubiera pasado. yeah. Eh, Entonces es un poco increíble que sí, para su mamá el mismo día o dentro de 2 o 3 días, ¿verdad? Pero para usted un mes para ser sí, entrevistado, 3 meses para hablar con un sí. juez. Háblame más. Desde octubre hasta, hasta casi enero Ujú. pasé por 4 detenciones diferentes, centros de detención diferentes. Entonces le tenían rotando a Casi diferentes así, sí. lugares. ¿Por qué? Porque me querían llevar hasta donde estaba mi papá. Y finalmente llegó con su papá y luego esperó otro mes para tener audiencia con juez. Exacto. Una pregunta que surge mientras que le estoy escuchando es, mayormente dice que estaba en cárceles, no solo centros de detención, pero en todo su tiempo interactuando con otros inmigrantes, ¿jamás se encontró con alguien con un récord criminal o fue el propósito principal de toda esta gente simplemente violaciones de leyes inmigratorias? Pues yo recuerdo que solo en Texas, en ese centro de detención, sí había alguien que obviamente, pues, alguien lo mencionó que había sido este. Y esa persona que lo mencionó era porque tenía un cierto grado de acercamiento con esa persona. Ok. Pero esa persona, sí, obviamente era como que pertenecía a algún grupo terrorista. Ah, ok. Sí, Entonces, de toda la gente sí, con quien pero porque, sí, interactuaba, solo había porque, uno con récord criminal. sí, es decir, sí, es decir, él interactuaba él podía interactuar con todos los que estábamos ahí en las celdas grandes. Mm, Porque no es como la típica cárcel de que cada uno una celda y así. O con cada celda, pues uno o yeah, dos. yeah. No, ahí eran los pods, le llaman, pod. Entonces, digamos, cada pod hay como un ejemplo. Yo recuerdo que en la última centro de detención que yo estuve, habían 71 camarotes. Es Mm, decir, que más de 100 habían ahí. Más de yeah, 100 en un solo pod. yeah. Que casi 140. No sé si lo llevaban al máximo. No sé si lo llenaban. Porque siempre se iba y uno veía camarotes vacíos, camas vacías para que llegaran otros nuevos. Mientras Ujú. llegaban esos otros nuevos, ya se iba otra gente ya pues, ya para Entiendo, sus países entiendo. o algunos ya pues dentro de Estados Unidos liberados. Pero ya ahí en la última centro de detención En que Atlanta. llegué en Atlanta, sí fue cuando yo me di cuenta de que cada centro de detención es un mundo diferente. Es decir, sí, así. No hay uniformidad entre los centros de No, detención. de Cada verdad, uno es su propio mundo, su propia sí, es administración. como que al final, es decir, cuando digo todo completamente, no sé si ahora en día sigue igual, ¿verdad? Ujú. Pero es como que incluso los jueces cambian bastante. Como la consideración de los jueces, el discernimiento de los jueces para tomar las decisiones sobre los casos. Le voy a decir esto para darle solo un ejemplo. Hay jurisdicciones dentro de los Estados Unidos donde Ujú. los jueces en las cortes de inmigración dan asilo, por ejemplo, 65% de las veces. Pero en Atlanta niegan el asilo el 99% de las veces. Y creo que sí, nos dimos cuenta de eso. Ya. Eh, Recuerdo que de todos los que estábamos ahí, porque al final, digamos que si hablamos de qué, de compañía, de todos los que estaban ahí, casi todos nos llevamos, los que estábamos dentro del mismo pod. Ya. Aunque habían de distintas ¿qué? Culturas, nacionalidades, Ujú. pero era como que al final cada quien trataba de llevarse bien con todo el mundo. Obviamente siempre iba a estar la persona que fuera problemática, conflictiva, ¿verdad? Puede haber. Pero al final de cuentas era como que entre todos nos apoyábamos. Ok. Eh, Al menos así lo sentía, ¿verdad? Pero sí, usted veía que casi todos los días esa persona va a ir a corte. Y sobre todo si era latino hispano, ya era casi seguro de que, o seguro de que pues ya le iban a dar deportación. Bueno, y como le decía, 99% negación Sí, de asilo sí. en Atlanta. Y lo ¿Cómo vimos. fue su experiencia en particular? Primera corte, creo que la tuve como el 1 de marzo. Ok. No, el 1 de febrero la tuve, mi All right. corte. Imagínense, y nosotros
llegamos a la frontera como el 22 de octubre. Yeah. Y mi primera corte... Y su primera corte sí, en febrero, sí, todo ese tiempo encerrado. Sí, se retrasó demasiado mi proceso. Y a todo esto mi papá llevaba su caso, digamos, a la velocidad, pues, al paso que debía de serlo. Ujú. A todo esto mi papá ya era como que ya se está preparando para su última corte, creo. No estoy tan seguro, pero ya era Entonces como... su papá había presentado una Sí. solicitud de asilo y todo. Sí, sí. Ok. Es decir, ¿Por sí mismo o consiguió abogado para él adentro de no la por sí cárcel? mismo. Mm. Igualmente, nosotros, pues, por nosotros mismos. Entonces su papá tuvo su caso aparte, usted tuvo su caso aparte, sí, ambos detenidos dentro de Atlanta. dentro de Atlanta. Eso es una de las quejas que hay con respecto al sistema que hay, que las personas detenidas tienen dificultad en contratar un abogado que quizás les ayudaría para que tengan más éxito en corte que si tuvieran acceso a un abogado. Entonces, su papá presentó un caso, fue deportado, ¿cierto? Sí. ¿Y usted presentó un caso o simplemente aceptó deportación voluntaria? Yo tuve mi primera corte. Tuvo su primera El corte, ¿no? primero, como ya dije, el 1 de febrero, perdón, de febrero. Entonces, digamos que me dejaron la siguiente corte para presentar la aplicación de asilo Ok. llenada. Ujú. Me dan un mes generalmente. Me dieron un mes ese mes. Entonces, todo ese mes yo estoy pensando qué hacer. Entonces, ya lo discutí con mis papás y yo les dije de que, pues, que ahí no había, ahí no se iba a poder arreglar nada. Y que lo mejor era de que yo me regresara a El Salvador. Obviamente uno toma esas decisiones por ver por lo que está viviendo ahí en ese momento. Porque ya había pasado cuántos meses en la Sí, cárcel. solo yo cuántos meses y todavía no veía nada claro de mi parte, de mi caso. Yo me imagino teniendo 18 Sí, años, cruzando la frontera hacia los Estados sí, Unidos y estando encerrado 5 meses, sí. Mejor, sin sí. saber cómo hacer. Sí, es Y horrible. entonces usted tomó la decisión de deportación voluntaria. Entonces yo le dije a mi mamá que había escuchado lo de la salida voluntaria. Y obviamente al principio pues fue difícil tomar la decisión, Yeah. pero al final ya en el momento final mi mamá respetó mi decisión. ¿Seguía el miedo de volver a su país? Claro, el miedo estaba, pero ok, decía yo, ok, voy a estar aquí otros mínimo 6 meses más. Para Y yo llevar ya, su caso. ajá, para llevar mi caso y que al final me den deportación. Yeah. Es decir, yo veía No el quería perder patrón, un año de su vida. yo veía el patrón que todas las personas llevaban ahí. ¿Y Mm. cuál era el patrón? Deportación. Y al final, es decir, al menos en esa detención, las personas que salían liberadas eran personas de China. Era un buen número de personas de China. Mm. Eh, y de Somalia habían algunos, que también ahí liberaban algunos. Pero de Centroamérica De no Centroamérica vio no. liberado ninguno. No vimos ninguno. Entonces tuve la corte. Yo Ujú. ya con pues mi decisión tomada Ujú. y le entregué el paquete a la jueza. Se lo Ujú. entregué y obviamente ella hasta se molestó. Que por qué no lo había llenado, que me había dado un mes. Oh, sí, no, es cierto. Sí. Puede ser que los jueces se molesten cuando no Sí. se hacen las cosas como quizás se Sí. esperan. Entonces, ya yo le entregué mi aplicación y me regañó un poco. Yeah. Pero, sí. Y me dijo que me iba a deportar. Así me dijo, te voy a deportar. Todo eso, o sea, todas las cortes que yo tuve con ella, yo en inglés, yo hablando con ella directamente. O que no usó la traductora. No sé. Porque era como que yo veía cómo hablaba. No sé, yo no me confiaba tanto de que le fueran Sintió a mejor transmitir. defenderse en Sí, inglés. y que ella lo escuchara de mí. Ah, Sí, porque cuando una persona traduce o interpreta,
Depende también la persona que lo va a hacer. Es decir, si la persona es buena haciendo eso, obviamente así va a ser el mensaje que le va a dar a la persona, ¿verdad? Que Ujú. quiere escuchar o que está escuchando el mensaje. Entonces yo no me quería confiar de eso. Entonces, pues, opté por eso. Me dijo que me iba a deportar y todo, bla, 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 enojada. Eh, y al final me dijo, te ofrezco salida voluntaria. Y usted lo Y tomó. le dije que le iba a tomar, sí. Sí. Y bueno, ya me dijo que tenía que comprar el vuelo y, y así pasó todo. No sé no sé por qué, de verdad no sé ni... Es decir, yo ya tenía pensado decírselo, como que si me podía otorgársela voluntaria. Pero yo había escuchado también de jueces, sobre todo ahí, de que era como que si a usted le dicen te voy a deportar y así es y ya, a rajatabla y así se cumple. Y eso es lamentable. Yo diría que eso es algo que debe mejorar el comportamiento del juez Sí. hacia alguien que no tiene experiencia en la Claro, corte. sí, Puede dar miedo, puede intimidar a una persona que no establecen o que no cumplen con sus derechos en una situación así, sí, que con miedo e intimidación es otra herramienta en contra de la justicia. Así sí, lo veo yo. Am, yo diría que estamos muy felices con los jueces que tenemos aquí localmente en Virginia, porque la mayoría nos tratan con paciencia y respeto. Entonces, pero sí sabemos obviamente que pueden haber interacciones en corte que parecen más intensas, sí, ¿verdad? se puede poner, Y, bueno, lo que uno está pidiendo es muy importante, obvio, con el claro. asilo. Entonces, escogió la salida voluntaria y ya detenido después de 5 o 6 meses. Yo creo que hemos llegado a 6 meses. Creo que casi cumplí los 6 meses, casi. Y Porque, volvió a su país. ok, después de que tuve esa última corte, se tardaron casi otro mes en regresarme, mandarme de vuelta a El Salvador, ¿verdad? Wow, Sí, ok. casi un mes. Entonces, Sí. muchos meses simplemente Sí, esperando. y otra cosa que pasó fue también de que para cuando, ok, las personas que deportan, muchas de esas personas tienen sus documentos, incluyendo su pasaporte. Ujú. Y usted no. Y yo no tenía ni mi pasaporte. Entonces, primero Entonces, tenía que renovar el pasaporte y... no eso. Es decir, quizá fuera lo ideal, Ajá. pero como yo no estaba en libertad, tenía que hacer otra cosa. Entonces, tuve que esperar como el cónsul, Mm, siempre que deportan a alguien, tiene como que una pequeña charla para decirle cuál va a ser el protocolo a seguir para la deportación. Entonces, tuve que esperar que esta reunión con el cónsul, obviamente vía en línea, vía ujú. online, para que me diera como un pasaporte provisional Para poder volver a para su poder volver país. a mi país. Entonces tuve que esperar eso y ya de ahí casi al mes fue de que Ya. ya regresé a El Salvador. Eh, Y en todo eso, ¿tuvo comunicación con su mamá de lo que ella estaba haciendo, aplicando por asilo? sí, es decir, digamos que me contaba las cosas, pero como de una manera casi, obviamente estaba pasando mucho, pasaba mucho. Exacto. Pero digamos que me lo contaba de una manera que resumida. Y obviamente creo que omitió en algunas veces datos como para no preocuparnos a Ya, nosotros. seguro. Y así pasé a todo esto. Obviamente yo salía y obviamente había el temor de que, pues, de que algo fuera a pasar De que algo les por pasara. cómo estaba el control de las pandillas en esos territorios. Entonces, ¿cómo cambió su forma de vivir en El Salvador por mientras que esperaba una solución con el caso de su Sí. mamá? ¿Y Pues, cuántos años fueron? ok, digamos que personalmente diría que fue como ser más independiente. Digamos, yo haciendo yo todo solo, obviamente uno, y sobre todo la edad que tenía, es como que se siente más vulnerable uno, ¿verdad? Cualquier cosa, ¿Seguro? o a sentirse solo. Eh, pero digamos que a todo esto, yo también volví a retomar la universidad que la había dejado.
Ok, entonces empezó sus estudios. Sí, lo retomé de nuevo, porque ya había empezado la universidad en el 2015, es decir, el año en el que nos habíamos venido. Venido a los Estados Sí. Unidos. Entonces lo retomé y todo. Digamos que las amistades y las personas con las que me rodeaba fueron las que me lograron sacar como que de esa realidad que había pasado yo los meses atrás Sí, y de porque la había realidad en la que pasado la mitad de estaba. un año dentro de Sí, la cárcel sí, y otros meses preparándose para sí. ir. Me imagino muy difícil. Y estando yo solo en el país, en El Salvador. Usted estuvo fuera de los Estados Unidos. Su padre últimamente fue deportado también después de un Sí, transcurso. él tuvo su última corte, no recuerdo ya la última cuándo, ya la Ya definitiva, varios meses después. como al mes creo que fue, pero a él se tardaron como 3 meses en ya. ¿Cuántos años después de que usted fue deportado que se le dio asilo a su mamá? ¿2 años fueron? Que creo que fue tipo 2017, es decir, Dos como a los 2 años. años por 2 años. Entonces, quisiera hablar un poco de eso, de qué ocurrió, porque am, ya usted vivía en El Salvador, su papá volvió, regresó a El Salvador Sí. también. ¿Viven juntos o ya usted era adulto, vivía aparte? No, al final él llegó y digamos a volver a vivir juntos en la misma Ok. casa donde vivíamos con toda mi familia. ¿Y él seguía como policía o no? Después, por la situación del país, es decir, por la situación económica, él, digamos que dijo, voy a intentar de nuevo trabajar ahí. Por miedo. Es decir, por la situación económica y Ok. por la falta de oportunidades de trabajo que había. Porque por su edad ya muy difícilmente le encontraba otro trabajo. Ok. Entonces, Y ¿sí volvió a la policía o no? ese sí volvió por un tiempo. Sí, Ok. ¿Y seguía con el mismo miedo? claro que sí, siempre ese miedo nunca se quitó porque las pandillas seguían. Quiero volver al tema de la aplicación de asilo de su Sí. mamá. Entonces, su papá volvió, usted estaba en El Salvador, 2 años pasaron y escucharon las noticias de éxito de su mamá. ¿Qué sentimientos tuvo? ¿Qué estaba pensando en ese momento? Y obviamente yo recuerdo que yo ya sabía que ese día mi mamá tenía ya la última corte. Bueno, entonces yo sabía la hora de la corte, entonces yo le llamé, yo quizás creyendo que quizás ya había salido. Ujú. Le llamé y ya fue que me contestó y ya me dijo de que llorando que le habían dado, que habían otorgado el asilo. Y recuerdo lo que ella me cuenta que incluso el juez se portó muy amable con ella. En todo momento fue bien, fue una buena persona. Ujú. Es decir, incluso cuando se dirigía a ella, era como que lo hacía con una calma que impresionaba. Revisaba el archivo antes de la entrevista, veo que ella tuvo un juez muy justo. Ah, pero le digo, se publican las estadísticas de todos los jueces. No tenía un porcentaje altísimo de aprobación de asilo tampoco, pero sí él veía que había un caso. Am, bueno, yo no soy el abogado que llevó el caso de su mamá. El abogado Trent Powell llevó el caso Sí, y él es otro de los abogados aquí en nuestro bufete de abogados. Pero él me dijo que fue un placer para él trabajar con su mamá, como ella es abogada en El Salvador, sí, que tenía todo ordenada ella, que sabía testificar de forma más directa, más sencillo a las cosas más importantes, que ella sí, realmente sí, entendió el sí, motivo, la estrategia del asilo. sí. Entonces, eso es algo bueno y seguramente ayudó que tuviera éxito en la corte también. Sí, obviamente ayudó todo eso. Y sobre todo porque, es decir, todo eso que usted está diciendo, esas buenas cualidades y todo, son, digamos que son cosas que yo como hijo, Ujú. yo sí se las reconozco en gran manera a mi mamá, Ya. porque ella ha tenido reconocimientos en las universidades en las que ha estudiado. Eh, si no estoy equivocado, al menos en una universidad que ella estudió, fue la mejor estudiante de toda la Ah, facultad. muy bien, muy bien. Sí, entonces, sí es como que es bastante extraordinario la manera en la que ella se puede dirigir a las personas, tiene las palabras Ujú. indicadas. Y yo muchas veces, pues como hijo, yo digo,
quisiera ser como ella en esto. Y ahora quiero hablar del éxito que nosotros ya tuvimos con su caso. Sí. Porque yo creo que su historia es algo no muy común. O sea, hay muchos que sí han huido de El Salvador o de otros países por persecución que han ganado asilo. Pero en su situación estamos hablando de alguien que tomó una deportación voluntaria y que luego ya usted tiene la residencia. Sí. Que ya. pudo volver a entrar a los Estados Unidos de forma legal y tiene la residencia permanente y que un día va a ser ciudadano. ¿Sí o no? Sí, lo de la residencia, creo que ya me mandaron ya por correo la residencia como en septiembre, como finales de septiembre. Uh-huh. Pero sí, es como que es impresionante digamos, que este proceso se haya agilizado de una gran manera. Es decir, todo este proceso ha sido bastante rápido. Y incluso lo de... Bueno, quizás algunos no lo dirían Sí, rápido, ¿verdad? sí. Porque estamos hablando de 2015, que ustedes Sí. intentaron entrar, Sí. y ahora es No, 2025, sí. pero dígame más. No, pero me refiero a desde que yo vine acá. Ajá. Es decir, recuerdo que el mismo año que yo vine, me vino, quiero ver, el permiso del trabajo y el social al mismo tiempo, como a las 2 semanas después de que yo lo solicité. Sí, creo que así fue. No recuerdo, pero... No, a veces ¿Verdad que se nos salen solicita? cosas muy rápido. ¿Verdad? Pero se solicita, ¿verdad? Ujú. Entonces, como a las 2 semanas, máximo, si no es que menos, me llegó ya el social y el permiso de trabajo juntos. Ya. Y ya después, eso fue como en octubre. Ya después, ya me notificaron para ir a poner huellas el año siguiente. Mayo 2023 yo fui a poner huellas. Ujú. Y ya el año pasado que ya recibí la tarjeta residencia, grande. sí, la green card. También nosotros, ¿cómo fue en el consulado? Porque nosotros teníamos que, su mamá tuvo que peticionarle ya con el asilo para traerle al país. ¿Y eso le fue difícil, normal? ¿Cómo fue esa experiencia? Pues estando en El Salvador, las cosas, y en la embajada americana en El Salvador, Ujú. digamos que se complicó, no sé si llamarle complicación, pero digamos que hubo un poco de retraso por el COVID, que cerraron oficinas, Cierto. que varias secciones de la embajada cerraron, sección consular era una de las áreas que estaba cerrada. Ya. Entonces, digamos que ya cuando fue como que abrieron, digamos, un día Ujú. abrieron y ya cuando abrió sección consular, todo fue rápido. Pero se tardó en abrir sección consular. Ya. No sé qué tanto las otras oficinas. Porque como usted dijo, 2 años después se dio asilo a su mamá. Estamos hablando de 2019, algo así. 2017. Oh, ok. Sí. Luego salió la petición. Ajá. Eso Ajá. duró en aprobarse. Sí. En Y que luego... en que la petición se aprobara, creo que fue donde más se tardó. Lo que más se tardó, que dieran respuesta. Y ya luego de eso, estamos en COVID. Sin COVID, ya creo que la primera vez que... la primera vez Entonces, que... usted vivió COVID allá en El Salvador. Sí. Sí, yo vine acá en marzo del 2022. Entonces, esperando, digamos, ustedes entraron en 2015, finales de año. Usted volvió a El Salvador en 2016. Tuvo Ajá. que esperar hasta 2022 para volver a los Estados Unidos. Marzo del 2022. Entonces, 6 años fuera Sí. de los Estados Unidos Sí. para reunirse con su mamá. Sí. Fueron unos cuantos ¿Y años. qué tal fue reunirse con su mamá, su hermana? Pues obviamente yo sin palabras, yo cuando, digamos, ya estaba en el aeropuerto. ¿Llegó al aeropuerto aquí en Richmond? ¿O? No, fue en Carolina del Norte. ¿Y ellos fueron para recogerle allá? Sí, lo que pasó Ok. fue que el plan era que el vuelo, es decir, hiciera escala en Miami, Ajá. en Fort Lauderdale. Ok. Entonces, de ahí, ya ir para el Dulles, el aeropuerto Dulles, el internacional. Ok. Pero ya cuando yo estuve ahí en Miami, hubo un problema con que perdí el vuelo. Porque solo tenía 1 hora para cambiarme de ir de vuelo. una... Ok. Y obviamente cuando uno llega y hay proceso de migración, que migración tiene que revisar, Se demora. se tarda.
Cuando yo llegué, digamos que en lo que más me tardé yo fue en esperar a que me atendiera la persona de migración. Ah, ok. Porque cuando yo ya hablé con la persona de migración, solo me revisó mi pasaporte y me dijo, vas a esperar por tu green card, ¿verdad? Me dijo. Ujú. Y me dijo, sí, le dije yo, eso creo. Ya, ya. Pero incluso la persona que me atendió de ahí de migración fue como muy tranquila y todo. Y me dijo, ok, me dijo, aquí está, bienvenido a América. Bienvenido a Sí. América, le digo. ¿En inglés o español? No en inglés. Le dijo, Sí. welcome to America. Ajá. Ok, buenísimo. ¿Cómo llegó a Norte Carolina? ¿O Ajá. llegó a Bueno, Richmond? consiguieron un vuelo ahí se consiguió un vuelo, pero solo a Carolina del Norte. Ok. Y sí Eh, se juntaron ahí su mamá y sí, su hermana. ahí. Entonces, bueno, salí yo y yo salí por un lado, ellos andaban por otro lado. Entonces, finalmente nos reunimos y ya cuando, digamos, yo por primera vez vi que a mi familia, sobre todo a mi mamá y a mi hermana, los vi de lejos que venían como de un pasillo. Y entonces ahí fue cuando yo dije, yo no me lo creía. Ujú. Yo fue como que en serio, es decir, todo lo que pasamos, todo lo que pasé y ya soy acá, es decir, ya Y cumplimos. la última vez que usted había visto a su hermana, Sí, fue el día 13 años, ya habían pasado 6, sí, 7 años, sí, ya era adulta. sí, ya ¿La muy diferente. reconoció? Sí, la reconocí, solo que más alta, pero la cara ¿Más es la alta? misma, Sí, solo sí. más alta, la cara es la misma, el pelo es lo mismo. ¿Cómo fue la última cumpleaños que pasó con ella? El mío. De ella. Ah, Porque de mi usted hermana, mencionó sí, que sí, fue sí. la última. Sí, de verdad que obviamente en ese cumpleaños mi hermana muy decepcionada, pues. Que incluso ahí se puso sentimental, que Que ya estaban reunidos sí, y que todo. no, es decir, cuando estaba cumpliendo años, que la pasamos en el condominio, Ajá. recuerda que, y obviamente ahí se puso como que un poco mal, que ella no, pues, no lo hubiera querido pasar No así. fueron las Sí, condiciones perfectas para sí, un cumpleaños de sí, una niña de 13 sí, años. sí. Y ahora en día es como que ella, es decir, lo recuerda muy bien, sobre todo porque fue el último cumpleaños, pues de que pasamos, como dije anteriormente, todos en familia, Sí, porque mi papá pues falleció en el año 2019. lo siento. Pues mi hermana era como que se llevaba mucho con mi papá. Y así también recuerdo de que ella, bueno, ella menciona también digamos, un momento que le trae muy buenos recuerdos es cuando en una de esos días de que ya estamos por cruzar la frontera, que recuerda que le conté en la parte, que nos fuimos a un bus y nos bajaron ya cerca de la frontera para rodear la aduana. Sí, sí, sí. Entonces, en uno de esos momentos, era un momento que de verdad todo oscuro en la noche y el cielo bien estrellado. Entonces, hubo un momento en el que él y mi hermana se acostaron y se pusieron a ver las estrellas. Y como que creo que pasó una estrella fugaz, no recuerdo bien. Pero eso es uno de los recuerdos que mi hermana pues valora mucho. Bueno, y ahora ustedes están reunidos nuevamente en los Estados Unidos, tienen su vida aquí. Sí. ¿Qué ha pasado desde entrar a los Estados Unidos ya? Pues ha sido, digamos, una muy buena experiencia, obviamente un cambio de vida totalmente diferente, eh, a hacer, pues a crear amistades, ¿Tiene seguridad en los Estados Unidos? sí, obviamente sí. Tu nivel de vida cambia, no tiene las mismas oportunidades que pues que tienen los países, al menos en El Salvador. Ujú. Pero sí, es decir, al día de hoy yo estoy agradecido con la gente que he conocido, que yo le he ayudado, ellos me han ayudado. Sí. Eh, ¿Viven y juntos o usted ya independiente aquí? pues por el momento estoy con mi mamá viviendo. Ok, all right, Sí, listo. pero igual ahí incluso le ha ido bien con su negocio, que ¿Cuál vende es el oro. negocio de ella? Vende oro. Vende oro. Sí, vende Wow. oro, sí. Ok, felicidades. Por ejemplo, esto que ando puesto es, la cadena en sí es una herencia
de mi abuela, digamos, es un dije de un ángel, Oh, el okay. charm de un ángel, y este león que pues me lo regaló, es un león con una corona. Oh, wow. Lindo. Entonces, eso me lo regaló mi mamá de regalo de graduación. Porque la universidad la terminé en diciembre del ¿La universidad de 2022 dónde? En El Salvador. Oh, Es que decir, entonces lo que yo estaba empecé, haciendo clases en línea. lo que yo retomé en el Oh, okay. 2016 lo terminé. Ah, cierto, cierto, cierto. Hice mi tesis acá en Estados Unidos. Wow. Sí, Felicidades. mis horas sociales. Pues ya es como que personalmente me siento satisfecho por el momento con lo que he logrado. Porque Muy tengo bien. la Felicidades. carrera, aunque no me gustaría, digamos, quedarme solo con lo que ya tengo. Ujú. Eh, pero cuando se dé la oportunidad, pues a seguir. ¿Qué consejo daría a un inmigrante? Supone que alguien está escuchando esta entrevista, tiene un proceso inmigratorio de asilo, de residencia, de lo que sea. ¿Qué consejo le daría a esa persona? De que no deje de intentar, de buscar soluciones legales, porque hay muchas de estas cosas en las que uno no encuentra salida, pero cuando le pregunta a alguien, algún experto en la materia, puede que le dé que hasta 2 o 3 soluciones, aunque la persona pues lo vea casi imposible. O sea, Ujú. agotar hasta el último recurso que tenga. Eh, y pues las situaciones cambian, los tiempos cambian, puede que ahorita se vea difícil la situación, se vea gris, pero no todo es para siempre. Mm. Eh, y creo que eso sería mis palabras, que no dejen de intentar, porque soluciones siempre van a haber. Aldo, ¿qué podría decir acerca de su experiencia con Tension Law, con nosotros aquí en la oficina? Sí, Y si le gustó la ayuda, cómo le ha ido con sí. nosotros? Si tendría que decirlo, creo que la palabra que diría es eficiencia. Eficiencia y compromiso. Que desde el momento que se toma un caso, pues se busca darle solución, se busca agilizar esto. Y pues compromiso en el sentido de que busca ayudar al cliente, y creo que eso sería. Muchas gracias, Aldo. Sí. Gracias por escuchar a este episodio de Nation of Immigrants. Estamos muy animados siempre de compartir. Por favor, suscriba a nuestro canal de YouTube, suscriba al podcast en Apple Podcasts, Spotify y otros lugares. Siempre estamos muy agradecidos por las personas que nos siguen, nos escuchan. Y Aldo, muchas gracias por venir hoy y hablarnos. Ok, sí, para mí ha sido un honor, un placer compartir mi historia. Espero que a cualquiera que la vea sea inspiradora al momento, sobre todo, de tomar decisiones, y que busquen siempre buscar pues, siempre va a haber alguna salida. Gracias, Aldo. Gracias.